Rapport, generando sintonía contigo en Switch Podcaster. Gracias por estar de regreso con nosotros aquí en Rapport, este podcast donde queremos generar sintonía contigo, donde siempre tenemos invitados extraordinarios, pero sobre todo apasionados. Y bueno, igual aquí puedes encontrar algún tema que te resulte informativo, interesante, que te eduque o que te entretenga. Lo más importante es que recuerdes que aquí no queremos evangelizar absolutamente a nadie. Respetamos los puntos de vista de todos nuestros invitados y de todos quienes nos ven y nos escuchan, pero agradecemos siempre tu preferencia, que nos veas, que nos escuches, y me gustaría invitarte a que te prepares un vasito con agua, o si te quieres tomar algo más fuertecito, un vinito, un mezcalito, lo que sea. Nosotros nos estamos tomando aquí un mezcalito, gracias a Rocío Esquivel, que ella es la que nos hizo favor de mandarnos este mezcal. Ella siempre dice que el mezcal no es moda, que es tradición. Entonces, por ahí también tenemos un capítulo donde ya justamente vino ella a platicarnos acerca de este mezcal y justamente porque es toda una tradición. Y quiero platicarles que hoy el programa se trata del orgullo, de la diversidad, de los derechos, de la libertad, y es que nuestro tema es el Pride. Definición de orgullo LGBTQI+, definición de lucha. ¿Por qué en junio? ¿Cuál es su origen y cómo se celebra? Pero para platicar del tema nos acompaña Mauricio Tató. Él es coordinador del Departamento Legal de YAG México. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por la invitación, Paulina. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal el mezcalito? Muy bueno, ¿Sí? muy bueno. Justo para el calorcito. Y para abrir garganta y platicar de estos temas. Exactamente. Hoy en junio es el mes del orgullo. Esto es cuando las comunidades LGBTQ del mundo se unen y celebran la libertad de ser ellas mismas. ¿Pero por qué en junio? Ok, esto obedece a un hecho histórico, ¿no? A finales de los 60s existía en Nueva York un bar que se llamaba Stonewall, ¿no? Y era un bar muy conocido en Estados Unidos donde mucha gente de la diversidad acudía, ¿no? A tomar una copa, a divertirse, ¿no? Uh-huh. Particularmente iba mucha población trans, mucha población migrante, mucha población racializada, ¿no? Y en esas épocas era muy común las redadas, ¿no? Las redadas policiales, ¿no? Llegaban a los bares, sacaban a la gente, obviamente los golpeaban, los violentaban y los encarcelaban, ¿no? Y era una práctica muy común. Hasta que fue un 28 de junio del 69 en donde viene esta redada a este bar y la comunidad LGBT dice hasta aquí, basta. Y las primeras personas, y esto es muy, muy importante que lo conozcamos y que lo recordemos cada año, las primeras personas que literalmente fueron las que aventaron la primera piedra en contra de los policías fueron dos mujeres trans que se llamaban Marsha P. Johnson y Silvia Rivera. Eran mujeres trans, mujeres racializadas, mujeres en situación de calle. Y fueron las primeras fueron las pioneras de este movimiento, fueron las que aventaron las primeras piedras, las que combatieron al sistema policial, y a partir de ahí empezó todo lo que conocemos hoy como lo que es el orgullo, ¿no? Y simplemente nada más llegaban a este bar a quererlos atacar porque, pues, porque sí. Exactamente, porque, y digo, esto sucedía en muchos lugares, no solo de Estados Unidos, ¿no? Sino del mundo, ¿no? En donde en muchos lugares, pues, era ilegal, ¿no? Y donde estaba penado ser homosexual, o ser algún lesbiana o una persona trans, ¿no? Uh-huh. Y no olvidemos que a la fecha todavía existen países en donde sigue siendo ilegal y todavía está penado. Y aunque siga siendo, más bien, aunque ahora ya sea legal también, o sea, de verdad es que son perseguidos y no, claro. O sea, no se respetan sus derechos. Entonces, aunque esté, entre comillas, aceptado, la verdad es que sigue siendo algo que no se tolera y me parece demasiado grave que pues haya intolerancia ante pues lo que quieras tú para ti, ¿no? Simplemente. Claro. Y oye, y entonces, bueno, desde 1969, como bien dices, empiezan a luchar por los derechos de la comunidad. Y también en ese entonces es cuando surge el tema de decidir que quieren un arcoíris para representarlos como bandera, o ¿cómo surge esto? Fíjate que el tema de la bandera ha sido que se ha ido como evolucionando, ¿no?
año tras año. En ese momento, digamos, fue, o más bien ahorita como conocemos el Pride, ya es una marcha, es una celebración, ¿no? Pero pues en ese entonces, y las marchas que vinieron después no eran tan festivas, ¿no? O sea, eran tal cual una lucha y una exigencia, ¿no? Por estos derechos, por esta gente que metían a la cárcel y demás violaciones que en lo particular cometía el Estado, ¿no? En contra de la población. Entonces, la bandera ha sido, se empieza a adoptar el tema del arco iris, pero ha sido algo que ha ido evolucionando mucho. Justo apenas el año pasado, si no me equivoco, la bandera cambió. ¿Ah, sí? Sí, la bandera cambió y es una bandera que se está usando también este año, que es justamente la bandera del arco iris como la conocemos, pero tiene un triángulo y bueno, para quien está escuchando este programa o lo esté viendo y si no la ubican, les invito a que googleen, ¿no? Bandera LGBT 2021 y es la bandera del arco iris y tiene un triángulo en donde ya se incluyeron color rosa, el color, si no me equivoco, el negro, justamente también para incluir y para no olvidar que existen personas racializadas dentro del movimiento y personas trans, ¿no? Y qué bueno que empezamos con esta pregunta y sí quiero ser como muy repetitivo de quién inició el movimiento, ¿no? Porque pareciera ser a veces que en esta lucha de derechos han avanzado para ciertas personas, para ciertas poblaciones. Lamentablemente la población trans siempre ha sido una de las que más vulneradas ha estado. Sí. Y muchas veces de las que dejamos atrás como misma comunidad LGBT, muchas veces lamentablemente se van quedando atrás, las vamos olvidando. Y por eso fue este ejercicio de traer esta remembranza histórica de que pues no ha sido un movimiento blanco como muchas veces parece ser que esa ha sido la representación, ¿no? Sino ha sido un movimiento que literalmente ha pavimentado y nos han abierto todas las puertas las mujeres, específicamente las mujeres trans, las personas racializadas. No, y lo bueno de ahora sí que comenzar con esta parte de historia. Ah, mira, aquí nos están mostrando. Sí. Es esta. No sé si se alcance a ver. Si no, como dicen, pues ya lo googlearán. Exactamente. Y entonces, ahora ya trae más colores. Trae el café, el negro, azul, rosa, blanco. Exactamente. No, para incluir también este tema, ¿no? Por ejemplo, se incluyeron estos colores que sí, esta en particular, azul. En lo individual, es la bandera trans. Ajá. ¿No? Justamente para no olvidarlo, ¿no? Y tenerlo sumamente presente. Oye, pues está bueno, ¿no? Digo que de repente la verdad como para los que no pertenecemos a la comunidad de pronto se vuelve bien confuso entre las letras, los colores y todo esto, porque antes pues nada más era lesbiana o gay o homosexual, pues, y de pronto han crecido tanto, como dices, para incluir justamente a la gente trans, a la gente, bueno, ya me irás explicando poco a poco, y está padre que justamente vamos aprendiendo a reconocer quiénes somos en el camino. Y te decía que es bueno también hablar de la historia justo para saber, pues que no nada más un día alguien amaneció y dijo, ay, pues está padre tener una pareja de mi mismo sexo y entonces defendamos eso. No, señores, o sea, es simplemente defender el derecho a poder elegir y a tener el desarrollo libre de una personalidad, ¿no? Claro, sí, y justamente no olvidar nuestra historia y también nuestro contexto, ¿no? Particularmente en la Ciudad de México, que es una burbuja, la verdad, sí podemos ver como un poco esta parte festiva, esta parte de que claro, todo el mundo con las banderas, todo el mundo apoyó, pero pues esto inició como una revuelta, como una marcha tal cual, como un acto violento. Sí, ¿no? claro. Que aquí, o una respuesta hacia un acto violento, ¿no? Aquí lo vemos como ya un festejo. Claro, como parecía que ya conquistamos todos los derechos, que no. Nos falta muchísimo camino por recorrer, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Pero de ahí venimos. Y que lamentablemente, como dices, empezó pues siendo un acto violento y pues había que defenderse con uñas y dientes también, ¿no? Exactamente. Oye, qué horror. Bueno, y entonces, bueno, ya supimos el porqué la bandera y que además hoy día ha evolucionado. Oye, a mí me gustaría preguntarte, de por sí como seres humanos, pues es difícil reconocernos, ¿no? O sea, el preguntarte quién soy, a dónde voy, de dónde vengo. A eso le sumamos el cuando no te identificas con un género, o tienes que luchar contra el qué dirán, o lo que la familia, la sociedad
yo te pregunto, ¿qué tan difícil es ser uno mismo cuando estás tratando de aceptarte y reconocerte como alguien de la comunidad y darte cuenta de que no tiene nada de malo de ser quien eres? Entonces te digo, normalmente pues tenemos el tema de quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, no me hallo, ¿no? Entonces, pero de pronto gente de la comunidad trae cargando otro costal más, que es el ¿qué van a decir, no? Claro. Entonces, ¿cómo te reconoces a ti mismo y darte cuenta que realmente no tiene nada de malo? Claro, pues es bastante complicado, inclusive estando en esta era de muchísima información, ¿no? Y mucho acceso a tecnología, información, obviamente dependiendo a veces tus circunstancias, tu privilegio, pero también al mismo tiempo estamos en una era de mucha desinformación, ¿no? Como consecuencia. Entonces, creo que aquí creo que no hay una sola respuesta. Realmente depende mucho de tus circunstancias, del privilegio, de dónde vengas. Y creo que más bien para todo mundo va a ser sumamente difícil porque estamos frente a una sociedad que constantemente nos está diciendo que nuestra identidad no es válida, que no deberíamos existir, que hay algo que hay que curar, ¿no? Cuando ya se sabe que no hay absolutamente nada que curar. Entonces, más bien, todo va a depender, ¿no?, de la familia, del círculo, ¿no? Al final, cuando una familia, cuando unos amigos se abrazan, realmente va a ser un proceso tal vez no fácil, porque no me atrevería a decir que es algo fácil, pero va a poder ser muchísimo más llevadero, ¿no? Definitivamente. Oye, y igual, ¿no? O sea, hoy todavía, aún hoy la gente se escandaliza del tema homosexual de la comunidad, cuando además está comprobado que en el reino animal, pues es una práctica completamente normal. Entonces, es irónico que el ser humano es la única especie en la que coexisten la homosexualidad y la homofobia. O sea, es decir, los animales lo ven como algo normal, ¿no? Pues así funcionamos. Y aquí simplemente es, sí lo soy, pero igual no me acepto o hasta ataco yo mismo también, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que la gente se deje de escandalizar por algo que no tiene ningún sentido de escándalo? Claro, pues mira, muchas veces escandalizarse y atacar sí viene mucho del desconocimiento, ¿no? Desde el miedo, ¿no? Muchas veces platicando, ya sea con usuarias de la organización o con gente de la comunidad o con padres y madres de familia, muchas veces la primera reacción es que no es que rechace a mi hijo, mi hija, es que me da miedo lo que les va a pasar allá afuera. Claro. ¿No? O muchas veces estos discursos disfrazados, ¿no?, de empatía, como de, no es que yo esté en contra de que quieran adoptar, es que a mí me da miedo lo que esos niños o niñas vayan a sufrir, ¿no? Entonces, realmente, creo yo que a estas alturas no se necesita como mucho para saber que cualquier conducta de odio, cualquier conducta que busque degradar, que busque deshumanizar a una persona está mal. Claro, no importa si es de la comunidad, si es hombre, mujer, si es por color. Exactamente, o sea, creo que ya sí estamos en un punto que, o sea, el señor que es homofóbico, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que no sepa que está mal, ¿no? O que no tenga las herramientas para saber que el daño que sus palabras y que sus acciones puede recaer, sobre todo si esos ataques están dentro de la familia. No, claro. Porque bueno, como quiera, si es un externo, no va a ser fácil, definitivamente cualquier ataque va a ser violento, pero cuando viene de la misma familia, ahí es justamente cuando se complica totalmente, ¿no? Porque entonces no tienes hacia dónde voltear. Que además tendría que ser como tu zona de confort, decir, bueno, puedo recurrir a mi familia, ¿no? Claro. Y que además la persona, o como dices, el señor que es homofóbico, de pronto también tendría que ponerse a pensar de dónde surge ese odio, ese rencor o ese rechazo, o sea, porque se vuelve de verdad insostenible. Sí, y creo que, digamos, a mayor escala como sociedad siempre
estamos rechazando como esta otredad, ¿no? Lo que, o sea, tenemos un concepto cis heteropatriarcal, ¿no? Y lo que es lo que... A ver, espérate, defínenos qué es el concepto, sí, porque nos agarraste en curva. Hasta Pepe dijo, órale, es un concepto nuevo. Digamos que es el concepto del patriarcado, no del sistema patriarcal, pero bueno, se le han incluido como otros términos porque ayudan a definir mejor y te da como muchísimo más visibilidad, ¿no? O sea, está el sistema patriarcal, pero este sistema patriarcal también es un sistema heterosexual, ¿no? Entonces, claro, de entrada, si no entras de este patrón patriarcal, ya es lo fuera, ya es lo otro. Pero además, tiene que ser algo heterosexual. Porque claro, es la norma, porque es lo normal. Es lo normal, es lo neutro. Y además también es lo cisgénero. Cisgénero significa, una persona cisgénero es una persona que se identifica con... vaya, su género va de acuerdo a las características sexuales con las que nació. O sea, yo nací físicamente mujer, me identifico como mujer, entonces eso me hace cis. Exactamente, ¿no? Okay. Sí, justo cuando escuchamos, porque ya son términos que ya se empiezan a usar mucho, ¿no? Cuando hablamos de una persona cis, es una persona que justo sus características sexuales van de acuerdo a lo que socialmente se entiende con que es un hombre o que es una mujer. No igual, okay, yo me identifico como un hombre, yo soy una persona cisgénero, ¿no? Entonces, y esto era importante también, o sea, es importante nombrarlo también, porque también entra dentro de este sistema que oprime, ¿no? Entonces también, si eres una persona que no entra dentro de esta cuestión cis heteropatriarcal, inmediatamente hay un rechazo, inmediatamente no se entiende, ¿no? Y hay algo aquí muy importante, o sea, no sé, lo que acaba de pasar es muy interesante, ¿no? Me dijiste, oye, ¿qué es ese término? No lo conozco, espérate, vamos a regresar, ¿no? Sí, es como, claro, te voy a explicar qué significa y a partir de ahí tú también ya empiezas a construir tus propias ideas, tu propio criterio, ¿no? Pero es justo eso, o sea, porque hubiera sido muy distinto que me dijeras, ay no, o sea, ya son muchos términos, no, ya no puedo más, ya cada vez se inventan más cosas, ¿no? Entre el lenguaje incluyente y sus términos ya estamos, no. Exactamente, ¿no? Entonces... No, pero es que se trata justamente, ¿cómo puedo ser incluyente? ¿Cómo puedo ser alguien consciente si ni siquiera estoy tratando de entender lo que me quieres explicar? O a lo mejor no me lo quieres explicar, pero yo preguntar y decir, oye, no, espérame, no estoy entendiendo. Claro. Entonces es parte importante, no solo yo, sino todos quienes nos ven, nos escuchan, o sea, que pregunten si tienen dudas y sobre todo también eso creo que ayuda a generar un respeto, porque entonces ya estoy entendiendo tu lenguaje y digo, claro, o sea, ya me queda, y no juzgo por juzgar. Claro, y eso también es muy importante de todas las personas que se consideran aliadas de la comunidad LGBT, sí levantar la mano, o sea, ya no solamente basta con yo apoyo, yo respeto, porque pues eso debería ser la base, ¿no? O sea, no, ni siquiera tenemos por qué aplaudir de que me respetes, porque no, es lo básico, claro, ¿no? Pero sí es muy válido y es necesario que justamente todos estos temas que parecieran nuevos, pero hay muchos temas que llevan mucho tiempo existiendo. Simplemente ahorita ya se están nombrando. Claro. Y entonces ya están colectivamente existiendo, pero ya existían. Y es muy válido y es necesario que justamente levanten la mano y digan, oye, ¿sabes qué? Esto no me queda claro, esto no lo entiendo, ¿no? Y también es válido que, por ejemplo, como padre, madre de familia que quieres apoyar pero no tienes las herramientas, también levantes la mano, sobre todo con asociaciones civiles, te acerques, porque no tienes que pasar este proceso solo, ¿no? Vuelvo al ejercicio, igual decías como, bueno, me lo voy a guardar, lo voy a googlear, voy a ver qué significa término y no, es mejor como, oye, tú que me lo acabas de decir, tú que conoces este término, qué significa y ya, justo a partir de ahí ya no va a ser algo nuevo y ya tú misma te vas a ir formando tu criterio. Pues es como ir al doctor, ¿no? De repente me duele algo, a lo mejor lo googleo y me duele aquí, pero no voy a entender, no voy a saber, tengo que ir con el especialista que me diga, si te duele esto, por esto, pues igual voy con ustedes y es, a ver, explícame este término y cómo funciona y cómo lo puedo manejar para justamente no irla cagando por la vida, ¿no? Exactamente. O sea, básicamente. Y entonces ya que estamos en esto de que nos vas a enseñar, ahora sí que cuéntanos cuáles son todos los términos, porque ya con el Q y más y no sé qué, entonces pues venos platicando justamente
bueno, ya nos explicaste el cis, pero bueno, que está el pansexual, está el intersexual, o sea, ¿qué significa cada uno para que vayamos teniendo más claridad? O sea, a partir también de pues de tu experiencia y de YAG y de todo esto, entonces, pues para que todos sepan de qué hablamos. Claro, mira, el acrónimo que justamente se ha ido modificando con el paso de los años, y ahorita voy a explicar también por qué se ha ido modificando y por qué es importante que se vaya transformando. Yo sé que parecen letras aleatorias, pero no, tienen una razón de ser y tienen inclusive una estructura, ¿no? Partimos primero con la LGB. Uh-huh. Esa LGB pertenece a una cuestión de orientación sexual. ¿Qué significa eso? Es con quién me quiero relacionar sexoafectivamente. Punto, ¿no? Lesbiana, ¿no? De una mujer que se relaciona con otra mujer, ¿no? La G es gay, un hombre que se relaciona con otro hombre. La B es de bisexual, una persona que se relaciona sexoafectivamente. Pero esos tres, por ejemplo, se pueden identificar cisgénero. O trans también. Ah, sí, caray. Ahorita, sí, ahorita voy con... Okay. Es que justamente, o sea, el tema trans es otra cuestión y voy a pasar a eso, ¿no? Entonces, la LGB es una cuestión únicamente de orientación sexual. No tiene absolutamente nada que ver con identidad. Okay. Ni con tu expresión de género, ni con nada. Es, repito, con quien te quieras relacionar sexoafectivamente. Luego viene este apartado que se ha ido modificando. Antes era más largo, antes era LGBTT, ajá, ¿no? Y ahorita la Corte Interamericana ha dicho con solamente la T se puede y es suficiente, ¿no? Y esta T se le llama y abarca lo que se conoce como el paraguas trans. Y esta ya es una cuestión relacionada a la identidad de género, que es lo que platicábamos ahorita, ¿no? O sea, cómo yo me identifico, mis caracteres sexuales van de acuerdo a lo que quizás socialmente se conoce como un hombre, como una mujer, sí o no, ¿no? Y ahí entran las personas trans, ¿no? Entonces hay hombres trans, hay mujeres trans, y también entran las personas no binarias, ¿no? Que son estas personas que no se identifican al 100% como con un ser hombre o con ser mujer, ¿no? Y ojo, esto no significa que ahorita se me ocurre que ya me siento tal y se me ocurre. No es una cuestión de que se me ocurra, no es una cuestión de que yo decida. Uh-huh. Es una cuestión intrínseca, ya mi persona, ¿no? Y es el tema también de las personas no binarias sigue siendo un tema, y vuelvo a lo mismo, no que no existiera antes, sino que ahorita ya se está nombrando. Claro. Y por lo mismo, como apenas en los últimos años se ha empezado a nombrar, pues sigue siendo nuevo, y yo puedo entender que quizás para muchas personas pueda ser a veces complicado, ¿no? Y sobre todo a veces dependiendo la generación, ¿no? La generación centennial ahorita te cacha rapidísimo absolutamente todo, ¿no? Sí. Pero bueno, para no desviarme, es una cuestión que va con tu identidad de género. Entonces, ahorita tu pregunta de, oye, ¿y qué pasa con las otras letras? Pues, por ejemplo, sí hay una separación, porque una cuestión es cómo te identificas y otra cosa que te gusta, ¿no? Por ejemplo, te digo y les digo que hay personas heterosexuales que también están dentro de la comunidad. Y tú me vas a decir... ¿Cómo? ¿Cómo? Muy fácil. Hay mujeres trans que les gustan los hombres. Mujeres trans, o sea, entonces... digamos que se vuelven hombres, o sea, una mujer. O sea, digamos, una persona que se le fue asignada como un género cuando nació por sus características, uh-huh, sexuales, pero ella siempre supo que era mujer, uh-huh, ¿no? Y siempre ha sido mujer y no necesita absolutamente nada químico, médico ni quirúrgico para poder ser y vivirse como una mujer, ¿no? Uh-huh. Le gusta un hombre cisgénero. Pues es una relación heterosexual. Claro. ¿No? Como conocemos las relaciones heterosexuales, ¿no? Entonces también hay personas heterosexuales dentro de la comunidad, okay, ¿no? Okay. O lo mismo, ¿no? Un hombre trans que decide relacionarse o que le gustan las mujeres, pues es un hombre trans heterosexual. Ok. ¿No? Pueden haber mujeres trans que les gusten las mujeres cisgénero, o mujeres trans también, pues son relaciones lésbicas, y así las combinaciones, ¿no? Okay. Entonces,
Entonces, bueno, ese es el espectro el paraguas trans, ¿no? Y también está la letra I, ¿no? La letra I se nombra a las personas intersexuales. Las personas y el término de la intersexualidad no tiene absolutamente nada que ver ni con orientación ni con identidad. ¿Quién es una persona intersexual? Es una persona que nació con ciertas modificaciones genéticas que no se adaptan a las características sociales del género. Te voy a poner un ejemplo. Un hombre que nació con ovarios. A lo que antes se conocía como hermafrodita. Ajá, justo como mal dicho, ¿no? Sí. Y sí, un hombre que nació con ovarios porque hubo cierta modificación genética. Y puede ser un hombre que es heterosexual, es un hombre que se identifica como un hombre. Pero tiene ovarios. Exactamente, no tiene nada que ver con orientación tal, pero pues son personas que existen y claro, es algo que rompe, ¿no? Vamos a volver a lo mismo con este modelo cis heteropatriarcal que dices, oye, soy un hombre que tengo ovarios, ¿dónde estoy? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Y por qué también ha sido la necesidad de nombrarlo? Además, pues lo que no se nombra no existe, ¿no? Porque lamentablemente te puse un ejemplo, chance de alguien que se daría cuenta muchos años después, ¿no? Claro. Pero muchas veces estas modificaciones genéticas son muy evidentes cuando nace la persona. ¿Y qué pasa? ¿No? Evidentemente tenemos una sociedad que desconoce el tema y lamentablemente tenemos muchas veces personal médico que desconoce del tema. Entonces tienes a un bebé que nació con estas alteraciones y tal cual como te lo voy a decir llega a suceder como, oye, está esta cuestión, ¿qué hacemos? ¿Qué alteramos? ¿Qué cortamos? ¿Qué tal? O sea, toman una decisión sin tomar en cuenta la persona que acaba de nacer. Exactamente. Toman una decisión sin tomar en cuenta absolutamente nada y simplemente como, oye, hacemos esto, hacemos lo otro, y eso claro que puede tener repercusiones en la persona. Claro, porque cuando llegas a tu adolescencia, a tu juventud, a lo mejor te dejaron sin, a lo mejor un pene, ¿no? En el caso, y entonces de pronto dices, pues, ¿qué onda? Yo no me siento mujer. Exactamente. ¿No? O sea, responde a algo genético que años atrás decidieron por ti. Exactamente. No, entonces por eso la necesidad de también meterlo en este acrónimo y viene el más, ¿no? ¿Y qué significa el más y por qué es la importancia del más? Es porque pueden seguir surgiendo nuevas identidades o nuevas cuestiones que al día de hoy no conocemos, ¿no? Claro. O sea, simplemente, y yo he hecho a veces este ejercicio platicando con amigos y amigas acerca de, por ejemplo, hablando de personas no binarias, ¿no? Que para mucha gente puede a veces costarles un poco de trabajo entenderlo, pero yo le digo a mis amigos como de, pues sí, pero hace 10 años... la conversación y el discurso respecto de las personas trans era muy distinto al discurso que hay hoy. Claro. Ni hablar de hace 30 años, que era completamente desconocido. Sí, ¿no? Era algo completamente que mucha gente no lograba comprender. No, pues los crucificaban, ¿no? Yo creo. O sea... Claro. Y digo, sigue habiendo mucha violencia, pero al menos ahorita ya hay más información, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad de hace 30 o 20 años... no podía comprender y no se iba a imaginar que al día de hoy iba a ser un tema completamente normalizado. O sea, lo que para ese entonces se veía como algo súper escandaloso, algo completamente desconocido, hoy es algo que se nombra, hoy hay personas trans en los medios, en puestos de poder, en la política, en puestos no muchos y no los que debería, pero ya empiezan a ver en ciertos puestos. Ya se abren las puertas. Ya se están abriendo las puertas, ¿no? Entonces, ese más justamente representa todo lo que pueda seguir surgiendo que al día de hoy no conocemos y sería también bastante soberbio de nuestra parte decir, ya terminamos de conocer todo lo que existe en este mundo. Claro, ya lo englobamos todo. Ya lo englobamos todo. Entonces, pues ese más ayuda a englobar, ¿no?
todas estas cuestiones que siguen siendo desconocidas. No, bueno, pues qué buena onda. Entonces que, digo, al punto de hoy, justamente, pues vamos conociendo, como dices, hace 30 años era un escándalo, pero hoy ya racionalizamos más el por qué, ¿no? Qué pasa genéticamente, qué pasa en la cabeza de alguien que dice, pues no, o sea, simplemente no encajo en este cuerpo, ¿no? Uh-huh. Oye, y otra de las preguntas que me parece interesante hacer es, para evitar como el escándalo, ¿no? O sea, que no tendría por qué ser. ¿Te enamoras de la persona? ¿Te enamoras del género? O de qué te enamoras? Yo creo, si me permites decirte, que te enamoras de la persona, no de su género, no de lo que ves físicamente. Sí, yo digo, aquí creo que variaría mucho, ¿no? Depende a quién le preguntes, ¿no? Yo también creo que siempre el centro debe estar la persona. No, pero digo, también volvemos al tema de orientaciones, ¿no? Quizás sexualmente te atrae más un hombre que una mujer o viceversa, uh-huh. ¿no? O hay cosas que igual te pueden llamar más la atención o te pueden gustar más, ¿no? Entonces, y volvemos a lo mismo, aquí hay como una universalidad de personas y de preferencias, ¿no? De orientaciones, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O sea, justo ahorita o hace rato mencionabas, ¿no? Como las personas pansexuales, uh-huh. que justamente ellos son así, ¿no? Ellos realmente van más por la persona. Okay. ¿No? Y sobre todo también es muy interesante, ahorita ya que ya se nombran y ya son visibles todas estas identidades no binarias, luego también puede ser esta cuestión de, ok, me gusta una persona no binaria, ¿yo cómo me voy a nombrar? Claro. ¿No? De hecho, no sé si han visto esta serie que es excelente de Netflix que se llama Sex Education. Si no la han visto, se las recomiendo. Es muy, muy buena. Y bueno, hay un capítulo donde hay un personaje que es una persona no binaria y hay un chico que es cisgénero, heterosexual, que se enamora de esta persona. Ok. Y esta persona le gusta y le dice, todo bien, pero solo ten en cuenta que si vas a andar conmigo, entonces tú vas a tener una relación con una persona de la diversidad sexual. Y eso a ti también te impactaría. Porque entonces también, o sea, no puedes decir estás en una relación heterosexual. No, y es muy interesante eso, ¿no? Porque eso te rompe completamente de lo que tienes aprendido. O sea, porque una cosa es quién te guste, qué te gusta, uh-huh. y otra cosa es lo que te han impuesto socialmente. Pero al final de cuentas, como ¿por qué tendríamos que etiquetarlo, no? El tipo de relación que tenemos, o sea, pues andas con, o sea, pues simplemente claro. Andas con una persona, ¿no? Sí, sí, a veces, digamos, a veces puede llegar a complicar un poco las cosas de qué somos, cómo nos vamos a nombrar, y al mismo tiempo también es necesario nombrar las cosas, ¿no? Porque lo que no se nombra no puede existir. Como dices. Oye, justamente hablando de eso, ¿qué tanto la etiqueta de pertenecer a un género nos diferencia de los demás o nos incluye en una colectividad? O sea, estas partes de las etiquetas o nos incluyen o nos excluyen. Híjole, pues yo creo que puede ser ambas, ¿no? O sea, sobre todo socialmente, vaya, por ejemplo, me voy a poner como ejemplo, a mí ponerme quizás esta etiqueta, incluirme dentro de un género masculino, ya de entrada, sin considerar las cosas que me puedan cruzar, a mí me da un privilegio, porque soy un hombre, uh-huh. ¿no? Y tú nombrarte mujer y ponerte esa, ya te pone en otra situación completamente distinta a la mía, uh-huh. ¿no? Y también por eso es interesante y es un tema que sí tiene que estar permeado mucho y que no debemos olvidar ahora en este mes del orgullo, todas estas intersecciones que nos puedan cruzar. ¿Y a qué me refiero con intersecciones? Todas estas características que nos pudieran poner en una situación de vulnerabilidad o que me pueda cruzar una violencia por eso, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo una mujer lesbiana blanca en la Ciudad de México a una mujer lesbiana en Guerrero, por ejemplo, ¿no? Claro. En la zona rural de Guerrero, ¿no? Y ahí estás hablando de dos personas que son dos mujeres que son lesbianas,
deberían pero no estar a en la par. misma condición. No están en la misma condición. Entonces también muchas veces por eso es yo creo que más que, no sé, quizás llamarle etiquetas, quizás es nombrar como las intersecciones, es nombrar los casos en particular que le puedan cruzar a cada persona. Porque si no se nombra, ¿cómo vas a abordar esas problemáticas? ¿Cómo te vas a salir? Porque si a ti no te cruza nada o te cruzan muy pocas cosas, ¿por qué te vas a preocupar por lo que le pueda cruzar a las otras? Y más, ¿por qué te podría preocupar? ¿Cómo vas a conocer? O cómo vas a, siquiera te va a cruzar por la mente, saber que hay otras personas que pareciera que están en la misma situación, pero que le están cruzando otras cuestiones. Sí, no, bueno, definitivamente son puntos de vista y un poquito de cultivarse y de justamente decir, bueno, no es lo mismo aquí que allá, o como decías, ¿no? Puede ser también una mujer lesbiana negra, ¿no? 100%. O sea, bueno, ni siquiera quiero tocar el tema porque me puedo imaginar que se las puede pasar muy mal. Y justamente hablando de los derechos, ¿no? Porque es parte de los derechos. Y desde que empezó todo este movimiento en aquel 1969, ¿qué tantos derechos sí se han logrado y se han avanzado y qué tantos todavía están como en el tintero y que se siguen violando hoy día para la comunidad? Híjole, mira, creo que hablar justamente de de derechos y de la lucha de derechos, en particular para la comunidad LGBT+, TI+, es complejo porque a la comunidad le cruzan muchas cuestiones, ¿no? Retomando lo que acabamos de decir, a un hombre gay nunca jamás le va a cruzar lo que le pueda cruzar a una mujer lesbiana, ni mucho menos lo que le cruza a una mujer trans, ¿no? Entonces, definitivamente sí, y sí hay que reconocer y sí hay que mencionar que ha habido esta conquista de derechos, ¿no? Vamos a hablar particularmente de México. Claro, pues ya está el derecho a poderte casar, ¿no? No en todos los estados, pero ya ha sido un gran avance, ¿no? Ya pueden adoptar también. Que puedan adoptar, ¿no? Pero, digamos, esa es una de tantas luchas, ¿no? O sea, porque claro que es importante y claro que el que está regulado el matrimonio literalmente puede salvar vidas, pero también quedan otras cuestiones en el tintero, ¿no? O sea, por ejemplo, temas de VIH. Estamos viviendo, ya llevamos mucho tiempo con desabasto de medicamentos para VIH, ¿no? Y volvemos a lo mismo. La situación en la Ciudad de México, aunque sigue siendo complicada, es muy privilegiada para todas las personas que vivimos aquí, porque no es la misma atención y no son los mismos derechos, por ejemplo, tocando el tema de VIH aquí en la Ciudad de México, simplemente que en el Estado de México, que está al ladito. O que en Puebla, que también está al lado, o en Morelos, que son vecinos. O sea, sí cambia de un estado a otro. Cambia completamente, cambia la forma en la que se hace activismo, cambia completamente las estrategias, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una lucha, pero también están en el tintero leyes para el reconocimiento de los derechos de las infancias trans, ¿no? Para el acceso a la salud de la población trans, ¿no? Vaya, o sea, es que son muchísimos. Ahorita, por ejemplo, uno de los grandes avances, porque considero que es un gran avance, y quiero que nos platiques un poquito, es acerca de que ya se están prohibiendo las ECOSIG, ¿no? Que son estas, pues yo las llamaría malditas terapias de conversión y tratar de curar a alguien de algo que no está enfermo, ¿no? Claro, sí, ¿no? Y que, sí, justamente, o sea, estos ECOSIG popularmente se han conocido como las terapias de conversión. Y lamentablemente, muchas veces las terapias son como la versión más light de lo que es el universo de los ECOSIG. Porque sí, está desde el tema de en la escuela te llevamos al retiro donde hablamos de que la homosexualidad es un pecado, ¿no? Y claro que es algo violento y claro que es algo que se te queda, pero hasta ahí queda, ¿no? Pero también tenemos medicación de los cuerpos. O sea, cuando meten a estas personas en contra de su voluntad y muchas veces, lamentablemente, es a menores de edad, a cargo de la familia, y los empiezan a medicar. ¿Qué les dan como testosterona o qué? No, tratamiento psiquiátrico. No. A ver, y no olvidemos que son cuestiones que no tienen absolutamente ningún fundamento científico, entonces ya te imaginarás qué puede ser, ¿no? Pero también siguen existiendo las terapias de electroshock,
Es algo que sigue existiendo, que sigue habiendo. Terrible. Y digamos ya en los casos más violentos son estas igual mal llamadas violaciones correctivas, que las suelen vivir las mujeres lesbianas. Sí, que yo lo comentaba en otro programa. Yo decía, bueno, me parece una estupidez, o sea, el hecho de decir, te voy a violar, ¿no? Para que entonces te guste un hombre. Me parece aberrante porque menos les va a gustar, ¿no? O sea, si de por sí ya traes una onda diciendo, no es lo que yo quiero, no es lo que a mí me gusta, no es lo que mi cuerpo ni mi mente siente, y entonces, ¿cómo te voy a violar? Claro, ¿no? Entonces, y vaya, así hay muchos ejemplos y claro, ¿no? Ha sido un gran avance. Justamente ahora, si no me equivoco, en la fecha específica, el 24 de julio, se van a cumplir 2 años desde que logramos pasar aquí en la Ciudad de México la iniciativa en donde ya están penadas estas prácticas, ¿no? Que no olvidemos, son crueles, inhumanas, degradantes, no tienen ningún fundamento científico. Ni curan nada, porque nadie está porque enfermo. no hay nada a curar. Y además de todo eso, son fraudulentas. Además. Son completamente fraudulentas. Y que además destrozan vidas, porque una vez que salen de la dichosa terapia, tienes que reconstruirte porque te destruyeron la vida. Claro. Sí, justamente también es un daño que cuesta muchísimo trabajo. Pues yo no creo que lo repare nada, la verdad. O sea, te digo, te reconstruyes y lamentablemente pues sigue habiendo esto. Espero, o que dices ahora que ya justamente ya se prohibieron o ya están en ese proceso. Por favor, gente, o sea, de verdad no lleven a su familia a esas dichosas terapias porque lo único que hacen es destruir pues supuestamente a la persona que más quieren, ¿no? Exactamente. Y como dices, son menores de edad. Mauricio, pues ya vamos a ir cerrando esta plática y entonces, como dices, pues todavía hay muchas cosas en el tintero hablando de derechos para la comunidad. Afortunadamente, bueno, ya está permitido el tema del matrimonio igualitario y sobre todo, más allá también del hecho de permitirles tener un papel legalmente, también te reconoce, te autoriza que si en algún momento pues tu pareja fallece tengas el derecho a una pensión, claro, que es muy válido. La adopción, entonces creo que pues es un trabajo de muchos años todavía, ¿no? Desde el 69 para acá y pues la verdad es que hacen un trabajo muy cabrón. No, y justamente eso es lo que estamos buscando. Ahorita dijiste una palabra muy importante, es que ¿cómo reparas eso? No hay reparación. Bueno, evidentemente no podemos irnos atrás en el tiempo y hacer como no sucedió, pero justamente el pasar estas leyes, ahí hay una reparación del daño. Y ahí ya hay una justicia, se le llama justicia restaurativa para todas las víctimas que sufrieron estas prácticas, ¿no? No hay una reversión de lo que ellas vivieron, pero al menos sí hay esta paz de que nunca más le va a pasar a alguien más. Les va a pasar ni a otras personas, ¿no? Entonces, son todos estos temas ahorita que en el orgullo debemos... es súper válido y claro que es una festividad, claro que se debe celebrar, pero no recordemos que también hay que conmemorarlo, ¿no? Y no olvidemos que el orgullo lo construimos todas, todos y todes, y que también hay muchas cuestiones involucradas, o sea, no hay... sí, es el orgullo, claro, es esta noción de no avergonzarte de quién eres, ni de con quién te quieres relacionar sexoafectivamente, ni cuestiones de tu identidad. Pero tampoco hay que olvidar que no existe el orgullo sin personas racializadas, no existe orgullo sin personas con discapacidad, no existe el orgullo sin personas con VIH, no existe el orgullo sin las personas que no viven dentro de la ciudad, ¿no? No existe el orgullo sin el reconocimiento del trabajo sexual. Vaya, son un sinfín de cuestiones que cruzan y que no debemos olvidarlo justamente en este mes. Pues sí, lamentablemente empieza como por alguien lastimado, ¿no? De alguna manera que empieza a levantar la voz y a pedir y a exigir sus derechos, ¿no? Como ya sea de la comunidad, como dices, alguien enfermo, ya sea una mujer. Y por ejemplo, algo que se menciona mucho el 8 de marzo, que es el día en contra de la violencia de la mujer, es pues, oigan, o sea, no nada más es porque me violenten, es porque me costó mucho trabajo que me dejaran votar, que me dejaran trabajar. Entonces, igual hoy, el mes del orgullo es justamente, sí, una festividad, pero como dices, no hay que olvidar de dónde viene, de gente lastimada, herida, que ha luchado a lo largo de muchos años por sus derechos y que no nada más tiene que ser junio, tiene que ser un respeto a lo largo de todos los 365 días. Sí, completamente, y qué bueno que cierras con eso, ¿no? O sea, el orgullo se conmemora en junio, pero se vive todo el año porque existimos todo
todo el año. Exactamente. Oye, y ya para que vayamos, te digo, cerrando, antes de entrar a nuestra última dinámica, háblanos de dónde podemos encontrar a YAG México, quiénes se pueden acercar, redes sociales, porque seguramente habrá alguien que diga, puta, sí me siento perdido, perdide, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿a quién acudo? Claro, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, estamos tal cual como YAG México, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, ya nadie usa Facebook, pero ahí estamos también. Sí. También ya estamos en TikTok, todo nuestro equipo de comunicación está lanzando todos estos videos, estos TikToks, ¿no? Súper padres, súper interesantes, obviamente nosotros nos enfocamos muchísimo en juventudes, ¿no? Entonces, cualquier persona que necesite asesoría, orientación, que se la esté pasando mal o que inclusive crea o sepa que está viviendo alguna práctica de COSIG o sepa de alguien, por supuesto que se nos pueden acercar. Y también hago la invitación a las empresas, ¿no? Sí, ahorita todo mundo está viendo un boom ahorita de empresas que están hablando de temas de diversidad y es algo que celebramos, pero es importante que no se quede en junio. Es importante que no sea un pinkwashing, ¿no? Exacto. Entonces, qué bueno porque hay mucha visibilidad y eso para un chavito, una chavita de 15 años que le está pasando mal, quizás en casa, pero al mismo tiempo afuera está viendo todo este boom, es muy importante y es muy significativo. Entonces, a todas las empresas también que ahorita quieren empezar a hablar de temas de diversidad, quieren hacia adentro de la corporación y hacia afuera, acérquense a nosotros o a cualquier otra asociación que trate estos temas para buscar sensibilización, y también acérquense justamente también con la sensibilización de el trabajo remunerado, ¿no? Las asociaciones civiles estamos llenas de voluntades, sobrevivimos de donativos, ¿no? Entonces también es una invitación, ¿no? ¿Cómo no hacer pinkwashing este junio? Bueno, cuando quieras acercarte a una asociación que trata temas de diversidad sexual y que le quieras pedir una sensibilización, un curso, un taller, págales. Es muy importante. Y no tiene aparte que sea un pago en efectivo. Si por alguna razón no puedes... En especie o inclusive en temas de recursos humanos. No sé, eres un despacho de abogados y quieres sensibilizarte, pero genuinamente ahorita no tienes la lana para hacerlo. Bueno, ofrécele a esta organización trabajo pro bono y cada vez que necesiten asesoría legal, dásela sin cobrárselos. Hay muchísimas maneras muy sencillas de no incurrir en estas prácticas de pinkwashing. Sí, justo, o sea, hagamos comunidad en el aspecto de si yo no estoy viviendo el problema, bueno, igual voy a aportar con una donación o como dices, no nada más que se quede en junio. Y si sí estás viviendo un problema, pues entonces no recurras nada más a la tía Google, ¿no? A buscar información o al amiguito, a la amiguita, que igual y nos pueden dar información equivocada. Mejor acerquémonos a los especialistas, en este caso, como decía Mauricio, en las asociaciones o YAG México. Entonces, pues de antemano sí que sea el respeto en general los 365 días del año. Completamente. Oye, Mauricio, pues vamos a cerrar esto conociendo tu parte más humana, a ver quién es Mauricio, ¿no? Porque ya conocimos la parte del abogado, del apoyo y todo esto, pero pues vamos a ver quién es un poquito más como en el día a día. Okay, ¿te late? Me late. Te voy a hacer una serie de preguntas que quiero que me contestes rápido, con lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Ok. Va. ¿Quién es Mauricio un domingo cualquiera? Echado pidiendo comida rápida y viendo alguna serie. Descansando. ¿Qué significa para ti YAG? Para mí significa comunidad, significa familia y significa un espacio que brinda muchísima esperanza de que pueda existir un cambio. ¿Qué significa para ti defender los derechos de la comunidad LGBTQ y más? Pues es una cuestión primero personal. Es una cuestión también de reconocer que aún y a pesar que he estado expuesto a ciertas violencias, también he estado expuesto a mucho privilegio. Entonces también considero que es una deuda que tengo con esta misma comunidad. ¿Cuál es tu palabra favorita? No sé. Ahorita uso mucho verdaderamente para menor provocación. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Ya está sufriendo aquí Mauricio. Sí.
Puede ser discriminación. Sí, discriminación. ¿Qué te enciende o qué te motiva, ya sea creativamente, espiritualmente o emocionalmente? El poder construir, el poder aportar, ya sea lo más mínimo o ya sea desde lo más banal, ¿no? Pero poder construir y poder transmitir algo positivo, lo que sea, pero positivo. ¿Qué te apaga? Pues creo que justamente como todo lo contrario, ¿no? Todo lo que no construye y todo lo que no te puede hacer crecer, definitivamente. Okay. ¿Cuál es tu grosería preferida? Verga. ¿Cuál es el ruido o sonido que prefieres? Música. ¿Cuál es el ruido o sonido que detestas? El ruido de la moto. ¿Qué profesión distinta de la tuya hubieras ejercido? Creo que me hubiera gustado fotografía. Okay. ¿Qué profesión no te gustaría tener jamás en la vida? Yo creo que médico. O sea, los admiro mucho, pero se me hace una cuestión... Yo sé, sí, que me rebasaría completamente. Fuera de temas religiosos, si el cielo existiera, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegues a las puertas del cielo? Todo lo que decían era cierto. Muy bien. ¿Es esto una simulación o qué? Muy bien, Mauricio, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por venirnos a platicar un poquito más de cómo inició el mes del orgullo. Y pues ahora sí que de verdad gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia. No, muchas gracias a ustedes, de verdad valoramos mucho y es súper necesario también para todas nosotras dentro de la asociación y en general como parte de la comunidad, en especial en este mes, tener estos espacios que puedan funcionar como caja de resonancia para cualquier persona que necesite escuchar este mensaje. Pues ahí le vamos tratando de sembrar un granito de arena en la conciencia de todos y cada uno de los que nos llegan a ver y a escuchar, que pues esperemos que cada día sean más, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo siempre quiero cerrar este tipo de temas diciendo, respetemos la diversidad de cada quien es libre de ser como quiera ser, siempre y cuando pues no perjudiquemos a un tercero, ¿no? Tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad de manera libre, consensuada y de manera responsable. Entonces siempre respetemos y mantengamos eso los 365 días del año. Gracias por habernos acompañado este capítulo más de Rapport. Gracias a Iván, gracias a Pepe como siempre, y nos vemos en el siguiente episodio con un tema completamente diferente. Rapport, generando sintonía contigo en Switch Podcaster. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite